Listo. Ok, entonces vamos resumiendo. Hablábamos de los métodos individuales, donde está la visita a finca. Hablábamos de los métodos grupales, que está la demostración de método, demostración de resultados, las reuniones participativas y las giras guiadas de observación y análisis. ¿Listo? Ya habíamos hablado de, en relación a los métodos grupales, de la demostración de método, que es en la cual paso a paso se da a conocer el proceso y que es importante pues el trabajo que se puede adelantar con los diferentes grupos en diferentes temáticas. En la demostración de resultados que resaltábamos un aspecto también interesante y para tenerlo en cuenta que tienen que ser ya experiencias totalmente comprobadas donde la demostración de resultados es un fin educativo y no corresponde al campo de la experimentación, que eso es clave. En relación a las reuniones participativas, pues ya decíamos que son esos espacios de interrelación en torno a un tema, un concepto, una experiencia, a la solución de problemas y que todas están orientadas por necesidades comunes, en donde lo más importante es la toma de decisiones, acuerdos y consensos en comunidad. En este caso, estas pueden ser conferencias, pueden ser simposios, estudios de caso, debates, foros, los mismos sociodramas también entran aquí y los talleres participativos. Y la última de este grupo de los métodos grupales está las giras guiadas de observación y análisis, que son una manera práctica y objetiva para explicar, para escuchar, para mostrar, para mirar, analizar los logros de otras comunidades en compañía de los extensionistas. Son una muy buena carta de presentación del servicio de extensión hacia terceros y en este método se trabaja bajo la consigna de observar y escuchar las experiencias de otros para creer y que también yo puedo hacerlo. Acuérdense que estas giras guiadas son bien importantes para poder motivar mucho más a los participantes, porque al conocer la experiencia directamente, pues ellos se van a interesar un poco más por el proceso. Entonces, lo que hablábamos inicialmente, mire, ¿cómo se da esa adopción? Entonces, esta es una de las formas. Las giras guiadas de observación siempre son un muy buen resultado. Una de las limitantes en este caso pues siempre es los recursos, ¿no? Porque implica el transporte, el desplazamiento, toda la parte de lo que son los refrigerios, el almuerzo, bueno, la logística, ¿ya? Y cuando uno llega donde una finca, un productor, pues a conocer esa experiencia, pues lógicamente también tienen que dividirse en grupos. Si son muy grandes, pues no puede hacerse sino por grupos pequeños porque los recorridos en la finca también tienen que limitarse, ¿ya? Pero son una muy buena, digamos, estrategia como un método para poder compartir experiencias que han sido significativas, interesantes y para que el productor pueda tomar decisiones frente a la adopción. Están los métodos masivos de extensión rural. En este caso tenemos unos métodos que son presenciales, que son mucho más interpersonales. Está el día de campo. El día de campo, tal vez ustedes han asistido a algunos de ellos, ¿sí? ¿Se han ido a algún día de campo? Sí, profe. Eso, en cultivos, ¿no es cierto? Sí. ¿Dónde fueron? ¿Dónde Fue a estuvieron? Bombona. ¿En Bomboná? ¿Qué cultivo estuvieron? Sí. Maíz, café, plátano, frutales, sorgo, frijol. Soya también. ¿Sí? ¿Y fue todo el día?
mediodía, un poquito pasado. Bueno, entonces ya conocen, el día de campo es un método masivo de extensión rural porque se conglomera, digamos, un grupo grande de personas, de participantes. En este, ustedes saben que la idea es frente a un tema que se va a socializar, se pueda dar una explicación inicial y luego se puede hacer un recorrido, sea por el cultivo, identificar algunos aspectos, algunas variables características de esa experiencia que muchas veces las dan en un formato para que usted las visualice a lo largo del recorrido del cultivo y que en pequeños grupos se pueda hacer un conversatorio, un diálogo respecto a esas características y se pueda entonces tomar como o sacar conclusiones en esos pequeños grupos que posteriormente se reúnen frente a lo que es un compartir, un refrigerio, un almuerzo. Por lo general se da un buen almuerzo alrededor del cual se hacen también análisis, discusiones y se toma conclusiones en relación a lo que observaron y vivieron ese día. ¿Ya? ¿Sí les dieron buen almuerzo ese día, el día de campo que estuvieron? Sí, profe. Ah, Nos bueno. llenamos con las naranjas, profe. ¿Pero no les dieron Fue almuerzo? buenísimo. Sí, fue muy bueno, También. profe. Ah, bueno. Eso, miren, es uno de los aspectos, el compartir a través de un almuerzo, unos refrigerios, para que la gente ahí pueda charlar, comentar al respecto de lo que ha observado, ¿ya? La logística de esto, pues, demanda del transporte, de la organización de los mismos lotes, si hay mucha gente, porque aquí puede estar 100 no sé, 200 personas, se deben organizar muy bien todas las logísticas. Muchas veces mientras un grupo está haciendo el recorrido, el otro grupo está recibiendo una explicación, otro grupo ya inicia por un extremo, digamos, del lote, el otro grupo por el otro extremo para que no se vayan a realmente a generar pues limitaciones en los traslados, en los caminos. Entonces, toda esa logística es la que amerita un día de campo una muy buena preparación. Acuérdense que todos estos métodos, decíamos al inicio, tienen unas fases, ¿sí? La fase de preparación, la fase de ejecución, la de cierre, ¿no es cierto? Y la fase ya que queda como las tareas o los compromisos. Entonces, todas estas fases hay que tenerlas en cuenta en cada uno de los métodos, ¿ya? Además del día de campo, está la caminata transecto. Entonces, también nosotros podemos hacer ese recorrido con un grupo grande de participantes que se pueden llevar a conocer, por ejemplo, esto se da mucho cuando usted, lo que decíamos, está trabajando a diferentes pisos térmicos o quiere analizar, por ejemplo, en una microcuenca cómo es el manejo productivo en la parte alta, media y baja, entonces puede hacer ese recorrido y puede hacer la interpretación por rangos altitudinales de cómo es el comportamiento de los cultivos y de acuerdo a eso entonces usted va observando, va tomando nota y luego hace un proceso también de discusión y de análisis. En este grupo están también los métodos masivos en relación a lo que son los impresos y los audiovisuales que están soportados en medios de comunicación. Entonces, acuérdense los impresos que llegan a un gran número de personas, pueden ser a través del periódico, de los mismos volantes, boletines. Entonces son medios impresos que pueden llegar a los productores, pero también están los audiovisuales. La radio también entra dentro de este grupo, pero también la televisión. Entonces son medios que nos permiten llegar a los productores con una información para su innovación en el proceso productivo. Aquí hablábamos un poquito, bueno, ya de esto, de los recorridos, de las caminatas. Finalizamos esta parte. Eh, Vamos aquí a terminar este. Ya, ¿listo?
¿Ok? Sí, profe, ya. Listo, entonces vamos a hablar de las etapas de la capacitación. Existe una etapa que se llama la preparación, otra la ejecución y la evaluación. Esto es en términos generales. Siempre que yo vaya a desarrollar una capacitación, pues debo hacer mi etapa de preparación, que consiste en el diseño, planificación y elaboración del material que requiero para mi capacitación. Cuando ya estoy en la ejecución, pues yo tengo que tener como lo que se llama, o nosotros llamamos una guía, que es la fase inicial, la fase central y la fase final. Y todo proceso de capacitación es muy sano tener la evaluación. La evaluación que puede ser de diferentes tipos, intermedia, final, procesual o de impacto, que ya las vamos a ver acá en adelante. Vamos a iniciar con esta, la número uno, para conocer qué tanto comprende. Es algo importante resaltar aquí que frecuentemente se considera solamente la fase 2 de la ejecución y se subestima la importancia y el esfuerzo y recursos necesarios para las otras dos etapas de preparación y evaluación. Que siempre uno como que se va de una a realizar, por ejemplo, un taller, pero no tiene en cuenta esto, ni la preparación ni la evaluación. Y estas son muy importantes, si ustedes se dan cuenta, representándola aquí en un 100%. Siempre nos enfocamos solamente en una tercera parte, pero descuidamos estas otras dos terceras partes que son muy importantes, porque esto nos van a dar para nosotros, esto, sobre todo la preparación, la garantía de que esta dos va a funcionar de la mejor manera. Y la 3 pues nos va a ayudar a un proceso de retroalimentación, de aprendizaje permanente. En la primera, entonces hablamos en la preparación, cuando ya nos vamos a enfocar a la capacitación por lo general, pues la mejor forma es a través del desarrollo de un taller, por ejemplo. Vamos a ver más adelante ya específicamente todos los aspectos de un taller, pero ¿qué debemos tener en cuenta para prepararla? Entonces vamos a tener en cuenta el diseño de cómo se va a desarrollar, el concepto, el fundamento que requerimos nosotros compartir, tener claridad en nuestros objetivos y en nuestros contenidos de nuestro proceso metodológico. Eso es el diseño, como la estructura general, ¿no es cierto? Vamos a tener en cuenta la planificación, es los pasos del evento que vamos a desarrollar, en qué horario se puede realizar, las técnicas y las actividades que yo tengo pensado implementar, qué materiales requiero y las responsabilidades y recursos. Por lo general, esta planificación lo que hacemos es como un cronograma de cómo se va a desarrollar. Y ya viene la elaboración de materiales. Si yo voy a trabajar, y esto era lo que veíamos, acuérdense, en comunicación con los estudios de caso, que yo puedo trabajar en un proyecto y en ese proyecto yo tenga la oportunidad de contratar un equipo interdisciplinario y generar el propio material para mi proyecto, es ideal. Ténganlo en cuenta, eso es ideal porque todo el proceso de que usted genere material de la zona y para la zona con esa innovación que usted va a querer compartir con los participantes, con los productores, eso genera un impacto grandísimo. A la gente le encanta, le gusta mucho que usted innove, o sea, que estos materiales sean bien elaborados y sean elaborados en este caso pues para el objetivo concreto. O sea, una cosa es que usted ya lleve algo elaborado para otra comunidad. Bueno, genera impacto y es bueno y es interesante, pero si es de allá mismo de la zona, pues eso es lo que genera, lo que decimos muchas veces, elevar la autoestima, como que se emocionen, se apasionen por ese tema. ¿Listo? Entonces es bien interesante hacerlo. Para el diseño, entonces, nos hacemos unas preguntas claves. Las preguntas claves para el diseño de nuestra capacitación, ¿cuáles son? Entonces, la primera pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué es nuestra capacitación? Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? El contexto de la capacitación. ¿Sí? Entonces, siempre
al diseñar un evento de capacitación, comenzamos por hacernos estas 7 preguntas que son claves y que nos van a guiar en su conceptualización. La conceptualización de lo que yo voy a desarrollar es bien importante. Tener claridad en ese objetivo y sobre todo ese contexto de la capacitación. Eso que amerita que yo conozca con anterioridad dónde voy a ir, dónde voy a desarrollar, qué dinámica de vida tiene, ¿no es cierto? Entonces es importante analizar estos aspectos. Entonces, ¿para qué? El para qué voy a desarrollar mi capacitación es la primera pregunta. La segunda pregunta es quién es ese grupo meta o quién es esos participantes, esas personas que van a estar en mi proceso de capacitación. Entonces, porque dependiendo de eso, yo enfoco también mi trabajo. ¿Son jóvenes? Si todos son jóvenes, entonces, ay, la dinámica tiene que ser diferente. Si son adultos, si es una mezcla entre jóvenes, adultos, adultos mayores, si solamente son mujeres, si son hombres y mujeres, si solamente son hombres, si son productores solamente, por decir algo, de café, ¿sí? ¿Qué tal si me vayan grupos familiares, niños, jóvenes y adultos? ¿O qué tal le toca hacer un proceso de acompañamiento con niños? Entonces, si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son hombres, si son mujeres, etcétera, todo eso va a implicar cómo yo voy a orientar mi capacitación. Entonces, debo tenerlo muy claro. ¿Qué contenidos voy a compartir? Entonces, precisar en los contenidos es necesario, es fundamental, porque si yo no hago una síntesis de mis contenidos, entonces voy a realizar un proceso de capacitación que tal vez se vuelve muy largo, muy extenso y va a cansar a nuestros participantes. Entonces tengo que hacer una gran síntesis de contenidos, de lo vital, de lo más importante, de lo más interesante para una primera sesión, que después ellos mismos van a solicitar otra sesión para aclarar, para profundizar y ahí voy avanzando. La cuarta pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? En relación a los métodos y técnicas, lo que estábamos hablando. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a desarrollar, yo voy a decir, no, si tengo recursos, lo mejor y si este grupo lo puedo llevar a hacer una visita porque hay un productor exitoso en otro municipio, pues organizo una salida con ellos, hago una gira y ellos van a conocer directamente del productor exitoso esta experiencia. Entonces ellos se van a capacitar, van a conocer todo el proceso, el agricultor exitoso les va a comentar, entonces va a ser una muy buena experiencia. Tal vez puede ser a través de una gira. Y las técnicas también es importante, de pronto si no es eso, lo tengo que hacer en la vereda, me voy a reunir con ellos en un salón comunal, entonces yo puedo organizar muy bien qué métodos ahí puedo utilizar y qué técnicas y con qué herramientas me puedo apoyar. Entonces el cómo hay que tenerlo muy claro, con qué voy a trabajar medios de apoyo. Entonces aquí incluso si tengo a la mano los necesarios o si consigo otro tipo de medios que me puedan servir para desarrollarlo. ¿Cuándo? Otra pregunta, la fecha y el tiempo disponible. Acuérdense que muchas veces no es el tiempo que nosotros tenemos, sino la disponibilidad que tiene el productor para poderse reunir en las mañanas, en las tardes o en las noches o un fin de semana. Entonces dependemos también de poder concertar fecha y tiempo disponible, que puede ser, no sé si el tiempo es 40 minutos, una hora, 2 horas, una mañana, una tarde, un día completo. Eso es lo que tenemos que concertar. El dónde es el lugar. Siempre es importante tener en cuenta, pues, bajo qué condiciones puedo desarrollarlo. El otro aspecto a tener en cuenta en la preparación es la elaboración de los materiales. Aquí hablábamos de los medios de comunicación, lo que les decía anteriormente. Si es necesario poder desarrollar nuestros propios materiales. Para eso acuérdense que ya decíamos cómo era el diseño de una pieza de comunicación que se debe tener en cuenta y la gran diversidad que existe de estos materiales. Para esto hay un documento que aquí ahora
Se los estoy compartiendo, ya está en nuestro módulo. Este documento se llama, y es bien interesante, una guía práctica de preparación y ejecución de talleres de capacitación. Es de 4 autores, Expósito y otros. Es del 2010, pero es un documento muy sencillo, muy concreto y muy práctico para tener en cuenta cómo afianzar nuestros conocimientos en lo que es la preparación de lo que no es nuestros procesos de capacitación. Ya entramos entonces a la ejecución. La ejecución, acuérdense que hablábamos de importante tener una fase inicial, una fase central y una fase final. La inicial se enfoca más al saludo de bienvenida, a la presentación de los participantes, a la presentación de la agenda, consultar o mirar algunas expectativas que se tienen y poder socializar pues nuestros objetivos generales de la capacitación. Ya la central es como ese cuerpo, lo que ya nos enfocamos a los contenidos, a presentar los contenidos, los fundamentos del tema. Lógicamente siempre si las jornadas pues son largas deben tener un receso y diversas actividades para desarrollar. Y la fase final ya es el plan de acción, los acuerdos, las tareas que quedan. Siempre se debe tener una conclusión, una evaluación y dependiendo, pues lógicamente del tipo de capacitación puede haber certificación y ya se hace un cierre. ¿Ya? Estos aspectos puntuales los vamos a analizar ahora. La evaluación, que era el otro aspecto importante a tener en cuenta, que puede ser, o sea, es necesario porque esta es una retroalimentación del proceso realizado y decíamos que puede ser una evaluación procesual, que en medida en la que se vaya desarrollando puede implementarse un tipo de evaluación. Puede ser que termine usted un tema y haga una evaluación, o puede ser que al final haga una evaluación. Está también la evaluación de impacto, que una vez que usted haya terminado todo su proceso, tal vez vaya a finca y pueda aplicar un formato de evaluación y pueda mirar y hacer sobre todo una comparación del antes y del después, y a partir del análisis de esas variables del antes y después, pues tenga una información general de cómo se ha dado el proceso. En términos generales, esas son las etapas. ¿Nos quedan claras las etapas? Sí, profe. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a enfocarnos, entonces a precisar en lo que es el taller. Pero antes aquí quiero resaltar un poquito en este aspecto, algo interesante. Acuérdense que esto que uno dice aquí inicial del saludo de bienvenida, esto debe tener un tiempo, que es lo que vamos a nosotros a determinar cuánto tiempo vamos a gastar en esta primera parte, cuánto tiempo en esta, que es la más larga, y cuánto tiempo en esta, ¿no es cierto? Que es como la última, ya la parte del cierre final. Si esto lo trabajamos en unas sesiones, pues estas sesiones, la suma de estas sesiones, y si son varias capacitaciones, nos pueden dar lo que se llama todo en conjunto, todo lo que va a generar o a contribuir a todo ese plan de capacitación. Y eso es lo que vamos a desarrollar nosotros con nuestro plan de capacitación en café para el tema que ustedes han seleccionado. Entonces, ténganlo en cuenta aquí, que nos quede muy claro qué es lo que vamos a trabajar, porque esto lo vamos a precisar en nuestro ejercicio. Entonces, para ello, nosotros vamos a trabajar ya en cada uno de los grupos para empezar a hacer cada uno de estos aspectos en relación a nuestro proyecto de café. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿No es cierto? El paso a paso. Bueno, en relación a la evaluación, ¿alguna pregunta? Profe, en lo que se refiere a la evaluación del impacto, ¿es el beneficio que obtuvieron? ¿O cómo puedo evaluar eso? Ujú. Sí, es la que decíamos que para poder hacer esta evaluación, pues usted necesita hacer una comparación, ¿sí?
Entonces, si yo desde el inicio, en mi preparación, digo que voy a hacer este tipo de evaluación, entonces debo tener un instrumento de recolección de la información antes de, durante y al final. Entonces, yo puedo hacer una comparación de cómo estaba antes de mi proceso de intervención en la capacitación y posterior a esta, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué quedó? ¿Ya? Entonces tomo esas variables iniciales, puedo hacer incluso algo durante el proceso y al final, pasado un tiempo, yo puedo hacer aplicar